¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión seguiremos trabajando para dar nombre a los compuestos orgánicos. Ahora realizaremos otra parte del proceso. Esta es identificar los prefijos que utilizamos de acuerdo al número de carbonos y además identificar las ramificaciones que nosotros nos podemos encontrar. Hay muchísimas y es importante conocer a las más comunes. Así que pon mucha atención y ¡vamos para allá! Pues comenzamos. Y tal como te lo mencioné, vamos a revisar algunos conceptos que son importantes antes de comenzar con la nomenclatura de compuestos orgánicos. Y esto es los prefijos que nosotros utilizamos. La UPAC, en el caso de los compuestos orgánicos, determina que se deben de utilizar raíces para identificar el número de átomos de carbono que se encuentran presentes, ya sea que estén presentes en una cadena principal o en una ramificación. Las raíces son las que tú estás viendo en la pantalla. Para un átomo de carbono es met, para 2 es et, para 3 es prop, para 4 es but, para 5 es pent y así consecutivamente. En el caso de 20, la UPAC identifica a ICOS como el prefijo correspondiente, aunque no es raro encontrar en muchos libros el prefijo EICOS. Y nosotros, cuando llegamos a 21, le agregamos el un para decir que es uno más que 20. Y así tenemos unicos, dodicos, etc. No todas las cadenas van a tener longitudes tan largas para llegar a tantos átomos de carbono, pero estos son los más comunes que tú puedes encontrar. Una vez que ya identificas las raíces, veamos los sustituyentes que frecuentemente podemos encontrar. Los compuestos orgánicos suelen presentar muchas ramificaciones y es necesario el poder identificar cada una de esas ramificaciones para darles el nombre correcto. El nombre de la ramificación va a depender del número de átomos de carbono que nosotros podamos encontrar en nuestra estructura. Por ejemplo, si tenemos un átomo de carbono, vamos a utilizar el prefijo met y le vamos a dar la terminación il o hilo. Y entonces tendremos una ramificación llamada metil o metilo. En la tabla yo te estoy mostrando cómo lo encontrarías en su forma semidesarrollada o en su forma de esqueleto. La R que puedes observar ahí se refiere a una cadena principal de la cual se está desprendiendo esa ramificación. En el caso de la ramificación que tiene 2 átomos de carbono será el etil. Si tiene 3 será el propil. Pero a partir de 3 nos vamos a encontrar con un fenómeno que es muy común en la química orgánica, que es la isomería. En el caso de las ramificaciones también podemos encontrar isómeros. Y un isómero del propil será el isopropil. En este caso te vas a dar cuenta que los átomos ya no se encuentran de forma consecutiva uno tras de otro, sino que del carbono que está unido a la cadena principal se desprenden 2 átomos de carbono. Algo similar va a suceder en el caso del butil. Tiene 4 átomos de carbono, pero el caso del butil va a tener todavía más isómeros. El primero de ellos es el isobutilo. Pero además también podemos encontrar el secbutil y el terbutil. Cualquiera de ellas son ramificaciones que presentan 4 átomos de carbono y por ello tienen el nombre butil. Y solamente cambia el prefijo para indicar que es un isómero de la misma ramificación. Veámoslo con algunos ejemplos, ya que en los ejemplos te podrás dar cuenta cómo se observan estas ramificaciones y cómo las puedes identificar. En el primer ejemplo tenemos la forma semidesarrollada, en donde ya está identificada nuestra cadena principal. Nosotros vamos a identificar a los sustituyentes. Iremos identificando esos sustituyentes de izquierda a derecha, no porque exista algún orden en particular que debamos de seguir. En el caso de nuestra primera ramificación que se encuentra en esta posición, la ramificación solamente tiene un átomo de carbono. Por lo tanto, esta ramificación deberá de llamarse metil.
La siguiente ramificación que tenemos se encuentra en el tercer átomo de carbono. Esta ramificación tiene 2 átomos de carbono y por lo tanto la ramificación se debe de llamar etil. Nuestra siguiente ramificación es la que estoy marcando en este momento. Esta ramificación tiene 3 átomos de carbono, todos lineales, es decir, uno está detrás del otro, de manera que este se debe de llamar propil. A continuación tenemos una siguiente ramificación. Si contamos, también tiene 3 átomos de carbono, pero es diferente a la ramificación previa. Ya no puede ser un propil porque la estructura es diferente. En el caso, le tendremos que llamar isopropil. Nuestra siguiente ramificación tiene 4 átomos de carbono y de acuerdo a nuestra tabla, esta ramificación se debe de llamar butil. El butil habíamos dicho que puede presentar varias isomerías. Una de ellas es la que estoy marcando en este momento. Esta ramificación se llama isobutil por el hecho de tener una estructura diferente. Lo mismo pasa con la ramificación que nosotros tenemos a continuación. Esta ramificación tiene una estructura diferente al isobutil. Deberás de observar en dónde se encuentran los átomos y cómo están unidos para que los puedas diferenciar. Y en este caso, esta ramificación se llama secbutil. Para la siguiente ramificación, vamos a encontrar también 4 átomos de carbono, pero 3 de ellos se desprenden del mismo átomo de carbono. Y en consecuencia, este se va a llamar terbutil. Y con esto hemos identificado todas las ramificaciones dentro de nuestra cadena. En este caso, yo te puse todas las ramificaciones que nosotros encontramos con frecuencia, pero en realidad normalmente no encontrarás todas ellas. Solo podrás encontrar algunas de ellas, dependiendo de la complejidad del ejercicio que estés revisando. Veamos cómo podemos identificar estas mismas ramificaciones, pero en una estructura de esqueleto, con ayuda del siguiente ejemplo. En nuestro siguiente ejemplo, nosotros también tenemos marcada nuestra cadena principal, y las ramificaciones van a tener estructuras lineales o de esqueleto. Nuestra primera ramificación de izquierda a derecha será esta. Esta ramificación solamente tiene un vértice, lo que significa que solo hay un átomo de carbono y que por lo tanto se debe de llamar metil. La siguiente que nosotros encontramos, nos vamos a encontrar que tiene 2 vértices y por lo tanto tiene 2 átomos de carbono y en consecuencia se debe de llamar etil. La siguiente ramificación va a tener 3 átomos de carbono por los 3 vértices observados y en consecuencia se tiene que llamar propil. Nuestra siguiente ramificación tiene una estructura diferente al propil, aunque también tenga 3 vértices, lo que significa que es el isómero del propil y este se va a llamar isopropil. Para nuestro siguiente caso tenemos una ramificación más larga. Tiene 4 átomos de carbono y en consecuencia se debe de llamar butil. Luego tendremos otra ramificación que tiene cierto parecido porque tiene 4 átomos de carbono, solamente que están estructurados de una forma muy diferente y en este caso esta ramificación se llama terbutil. La ramificación que nosotros tenemos a continuación también tiene 4 átomos de carbono. Y por estructura debemos de reconocer que esta se llama secbutil. Se llama secbutil por el hecho de presentar un carbono secundario dentro de la ramificación que no toma en consideración que está unida a la cadena principal y de ahí que se llame sec. En el caso del terbutil, su nombre también proviene del hecho de que tiene un carbono ternario que está unido hacia nuestra cadena principal y por eso el prefijo ter. La siguiente ramificación que nosotros nos vamos a encontrar también tiene 4 átomos de carbono. La estructura tenemos que reconocerla. Esta estructura corresponde al isobutil. Y nos restan un par de ramificaciones. La siguiente, que está en la parte de abajo, tiene 2 átomos de carbono y por lo tanto se trata de un etil. Y la última, que nos falta por identificar, solamente tiene un átomo de carbono y en consecuencia se va a llamar metil. Como te puedes dar cuenta, identificar este tipo de ramificaciones
No es complicado, pero tendrás que acostumbrarte a ver las estructuras, ya que pueden tener pequeñas variaciones entre ellas y que las diferencian de un isómero o de otro. Tendrás que reconocerlas y esto solamente lo vas a lograr con la práctica. Con esto terminaré esta explicación. Como siempre, me despido deseándote que tengas un excelente día. Que no se te olvide ser feliz y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.